Educación inclusiva en el contexto de la educación superior salvadoreña, ponente principal Rubén Antonio Solórzano, y se prepara para la siguiente ponencia, Tecnología multimedia como intermediario en el aprendizaje cálculo diferencial, ponente principal Marta Guadalupe Escoto. Buenas tardes a todos, buenos días a todos. No sé si pueden ver la presentación. Buenos días, ¿pueden escucharme? Buenos días. Sí se escucha. Ya vemos la presentación. Muchas gracias. Buenos días a todos. En este momento les presentaré como estudiante del doctorado en Educación Superior de la Universidad de El Salvador. Les presento el tema Educación Inclusiva en el contexto de la educación superior salvadoreña. Inicialmente plantearles que el nivel universitario ha sido por antonomasia el más segregador y excluyente de todos por lo que respecta a la integración de estudiantes con algún tipo de deficiencia o minusvalía. De hecho, en nuestro país, los niveles de parvularia básica y un poco media son los que más están siendo considerados en el tema de la educación inclusiva y también en inclusión educativa, pero no tanto a nivel de educación superior, que es donde se tiene todavía ese espacio segregador y excluyente. El tema de la discapacidad ha sido abordado desde la perspectiva de la inclusión educativa, así como de la educación inclusiva. Sin embargo, esta última permite responder de forma más integral en el contexto de la educación superior, considerando los principios de equidad, pertinencia, accesibilidad, flexibilidad y participación. Razón por la cual el objetivo de la presente ponencia es contextualizar el impacto de la educación inclusiva en el contexto de la educación superior salvadoreña. Dicho esto, inicialmente afirmar que Parra plantea que las personas con discapacidad son concebidas como objetos de caridad o lástima, y un modelo de considerar al discapacitado como una persona que padece una enfermedad. Este enfoque se caracteriza por el asistencialismo y la beneficencia. Desde esa visión es que se da. A esto se agrega notoriamente una visión minimizante y hasta excluyente, en lo que se subvalora la capacidad de las personas y se utilizan términos peyorativos y estigmatizantes para referirse a su condición, así como están familiarizados directamente con términos como inválido, lisiado, subnormal, mongólico y otros que tienen la connotación de disminuir totalmente a la persona. Desde esta perspectiva, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2008 reconoce la discapacidad como un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras ocasionadas por la actitud y el entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones. Esto retomando a Selemín 2016, siendo indispensable garantizar ese espacio de igualdad de condiciones que los demás, tanto desde el ámbito académico como desde los diferentes ámbitos de la vida. Al mismo tiempo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 2015 afirma en el artículo 26 que toda persona tiene derecho a la educación. Y más aún en el numeral 2 hace una afirmación categórica de que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Con base en dicho planteamiento, los estudiantes con discapacidad tienen el derecho a gozar de una educación no solo a nivel de educación parvularia básica o media, sino también a nivel de educación superior, así como debe de orientarse el respeto a sus derechos humanos, favoreciendo la comprensión y tolerancia a la realidad que ellos enfrentan. El planteamiento anterior da relevancia a la educación superior, como un nivel en el cual los estudiantes con discapacidad puedan y deban acceder con total libertad. Sin embargo, queda un vacío respecto a lograr que dichas instituciones de educación superior garanticen una inclusión favorable para los mismos, ya que un sistema educativo inclusivo es el que reconoce que todos somos distintos y encuentra una oportunidad en esas diferencias. No permite la discriminación de ningún tipo y promueve cambios permanentes para conseguir una educación pertinente y adecuada. A partir de ello es que tiene que hablarse ya de
una inclusión educativa o una educación inclusiva y verificar la funcionalidad de esta dentro de la educación superior. Desde este enfoque de la educación inclusiva es importante considerar qué abarca lo inclusivo de la misma en sí, del concepto como tal. Es decir, a quiénes o a qué sectores son los que directamente se ven considerados o si únicamente se limita a una persona con discapacidad. Al respecto, se puede afirmar que la inclusión educativa no solo abarca a las personas con discapacidad, sino a las personas social o económicamente vulnerables, a los migrantes, entre otros, que también tienen barreras para acceder a la educación. Sobre este aspecto, la UNESCO considera que se debe prestar especial atención a los grupos marginados y vulnerables, personas y grupos que no pueden ejercer su derecho a la educación, para procurar desarrollar todo el potencial de cada persona, en tanto la educación inclusiva y de calidad se basa en el desarrollo de todos los estudiantes a recibir una educación de calidad que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y enriquezca totalmente sus vidas. Esto de acuerdo al planteamiento de la UNESCO 2008. Al llegar a este punto es importante considerar que el reconocimiento a la diversidad es un factor fundamental y que va de la mano con los conceptos anteriormente planteados. Esto es fundamental dentro del desarrollo de la educación inclusiva y que apunta a consolidar esfuerzos que desde la UNESCO con la iniciativa Educación para Todos se establecieron en Dakar en el año 2000. La UNESCO expone 10 aspectos de la educación para todos que son inherentes a la educación inclusiva y sin los cuales no se podría hablar de su establecimiento. La educación para todos es un derecho, nos concierne a todos, es indispensable para el desarrollo, como su nombre lo indica, es para todos, para todas las edades y en todos los contextos, es sinónimo de aprendizaje integrador de calidad, está dando grandes resultados, afronta todavía muchos retos, necesita el apoyo de todos y al final también tiene un efecto multiplicador. Desde esta visualización de la diversidad y educación para todos, se entremezclan en igualdad de condiciones y con significaciones muy similares los conceptos de inclusión educativa y educación inclusiva. Sin embargo, es conveniente realizar un análisis sobre los alcances de ambos conceptos. Inicialmente de plantear que según Guirado et al. 2017, el término inclusión parte de la acción incluir, que significa contener a algo o a alguien dentro de otra cosa. Espacio de circunstancia es sumar algo a otra cosa ya existente. Por tal razón se afirma que el concepto de inclusión educativa se extiende a todos los educandos en edad escolar y personas sin edad escolar que no estuviesen vinculados a los sistemas de educación, es decir, que estuviesen excluidos. Mientras que la educación inclusiva está asociada con frecuencia a la participación de los educandos con discapacidad y con necesidades educativas especiales. Sin embargo, esta definición está más vinculada con el concepto de integración educativa que con el de inclusión. La educación inclusiva significa que todos los educandos de una determinada comunidad aprendan juntos, independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan una discapacidad. Con base en lo anterior, el autor coincide con Guirado et al. 2017 al concluir que la inclusión educativa constituye una forma de expresión de la educación inclusiva, que favorece el acceso, que constituye la permanencia, el aprendizaje y el egreso de todos los educandos a las instituciones de los diferentes niveles educativos, a partir de la existencia de un currículo que propicie desde sus acciones la motivación e interés de todos por el desarrollo de los aprendizajes que favorezcan una adecuada inserción social en los diferentes contextos como expresión de la verdadera construcción de justicia e igualdad de oportunidades. A partir de la conclusión anterior es que en la presente ponencia se asume el concepto de educación inclusiva por sobre el de inclusión educativa, debido a que se enfoca en estudiantes ya vinculados a la educación, incorporados dentro de la educación superior universitaria con características muy particulares y con una evidencia clara de necesidades educativas especiales. Y es ahí entonces que el autor, con base en las definiciones de la UNESCO y de la política de educación inclusiva ha sido formulada o planteada por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología acá en El Salvador, es que llega a tener una formulación propia o una definición clara de educación inclusiva.
la cual lo plantea como un proceso que promueve oportunidades de ingreso, permanencia y egreso educativo en condiciones de igualdad y equidad para todos, a partir de una oferta educativa accesible y flexible, que reconoce las diferencias y diversidad de necesidades educativas de los estudiantes, implicándolos como entes activos y participativos en su propio aprendizaje. Acá es de aclarar que están obviamente incorporados los 5 principios de la educación inclusiva: equidad, pertinencia, accesibilidad, flexibilidad y participación. Ahora bien, con base en dicha definición, es necesario realizar o analizar más bien la evolución de la educación inclusiva en El Salvador. Tomando en cuenta inicialmente que desde otra perspectiva, luego de definir lo que es educación inclusiva de forma general, es necesario identificarla y contextualizarla desde la educación superior en El Salvador. Sin embargo, se hace necesario realizar un vistazo previo a dicha evolución de la educación inclusiva en El Salvador desde los niveles de educación parvularia y básica, donde originalmente se inició, para posteriormente visualizar su incorporación en la educación superior. Los primeros antecedentes de la inclusión educativa, todavía no educación inclusiva, en El Salvador se remontan hasta el año de 1943 con la creación de la Escuela de Ciegos por medio del Ministerio de Cultura, en ese momento denominado así, actualmente Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Luego, el 1 de marzo de 1956, se crea la primera Escuela de Educación Especial, que estaba enfocada únicamente en atender estudiantes con retraso mental. Más adelante, en 1966, se da la formación del Instituto de Rehabilitación e Invalidez IRRI y se desarrollan programas de atención médica, paramédica, psicológica, física, social y pedagógica. Y simultáneamente se crearon programas de integración para ciegos en las escuelas regulares. Más adelante, entre los años de 70 y 80, los ministerios de Educación y de Salud le dieron importancia a las poblaciones con necesidades de educación especial. Y es así que en 1980 se crearon las carreras de educación especial y algunas especializaciones en diferentes áreas de ese mismo ámbito. Y es así como también, seguidamente, en 1993, se da la creación del Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad. Y a partir de ahí ya se va introduciendo el tema de discapacidad y se empieza a ver esa realidad biopsicosocial diferenciada de personas que están enfrentando esa situación. Para dar paso posteriormente en el año 2000 al surgimiento de escuelas para sordos, escuelas para ciegos, escuelas de educación especial y aulas de apoyo educativo, así como el surgimiento de la Ley de Equiparación de Oportunidades para las personas con discapacidad. Ahora bien, a pesar de estas iniciativas, no fue sino hasta el 2010 que se aprobó en El Salvador la política de educación inclusiva, decretada hasta diciembre de ese mismo año, y esta política, aparte de ampliar y hacer más explícitas las prerrogativas de las personas con discapacidad en diferentes ámbitos de la vida nacional, introduce el término de inclusión en su título y destaca el concepto de derechos humanos en su contenido, teniendo como propósito principal garantizar el derecho a una educación abierta que no discrimine, que equipare oportunidades y que responda con pertinencia, oportunidad y calidad a las necesidades de la población. De manera que toda persona sea considerada en lo particular y colectivo, independientemente de su condición cultural, social y económica. Citado literalmente de la política de educación inclusiva del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Ahora bien, dicha política de educación inclusiva no es específica para la población con discapacidad. Toma en cuenta a otros grupos de atención prioritaria. Tampoco hace referencia directa para el acceso a la educación superior. Solo plantea áreas de acción importantes para procurar la inclusión, como normativa y políticas de gestión, prácticas de gestión pedagógica, cultura escolar comunitaria y ambientes educativos y recursos estratégicos. Es decir, todavía desde esa política muy general es vinculante más que todo a los niveles de básica, media y parvularia, razón por la cual es necesario también realizar una contextualización de la educación inclusiva en la educación superior salvadoreña. Y es en tal sentido que a los esfuerzos del Estado salvadoreño por responder a las necesidades de las personas con discapacidad, se logra tener en la Universidad de El Salvador durante el periodo de rectoría 2011-2015
la política de educación inclusiva para estudiantes con discapacidad en la Universidad de El Salvador, justamente en el año 2003, colocando en la agenda universitaria el trabajo necesario para responder a los estudiantes con discapacidad. En la misma línea y para dar cumplimiento a dicha política de educación inclusiva para estudiantes con discapacidad en la Universidad de El Salvador, el Consejo Superior Universitario aprueba la creación de la Unidad de Atención al Estudiante con Discapacidad. Y para dar atención y seguimiento a cada uno de estos estudiantes, y dependiendo de la inscripción que ellos tengan en las diferentes carreras de las facultades y sedes de la universidad, que acá son 4 diferentes sedes en todo el país. Y tomando en cuenta que es la única universidad estatal, la Universidad de El Salvador. A pesar de lo anterior, a nivel de educación superior y específicamente en la Universidad de El Salvador, se desarrollan algunas capacitaciones y formación docente respecto al tema de educación inclusiva y discapacidad. Al mismo tiempo, la población estudiantil es sensibilizada sobre dichas temáticas a través de cursos obligatorios asignados por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, dentro de los planes de estudio de los profesorados en diferentes especialidades de la educación. Tal es el caso de la asignatura Educación Inclusiva. En dicha asignatura se focaliza un estudio conceptual, jurídico y metodológico respecto a la importancia de la educación inclusiva dentro de la educación en general. Finalmente, es de enfatizar que todas las anteriores políticas y disposiciones jurídicas que velan por el desarrollo de la educación inclusiva y los derechos de las personas con discapacidad acentúan la importancia del trabajo de estudiantes con discapacidad visual, debido a la mayor complejidad que amerita su conceptualización, clasificación y seguimiento para una adecuada atención y tratamiento de forma integral, siendo prioritario analizar en primer término dicha definición y conceptualización sobre la misma. Realmente, como conclusiones se tiene que en la educación superior resulta más integral el concepto de educación inclusiva por sobre el de inclusión educativa, debido a que se enfoca en estudiantes ya vinculados a la educación, incorporados dentro de la educación superior universitaria, con características muy particulares y con una evidencia clara de necesidades educativas especiales, las cuales pueden abordarse eficazmente desde los principios de la educación inclusiva: equidad, pertinencia, accesibilidad, flexibilidad y participación. La educación inclusiva en El Salvador ha tenido una evolución progresiva desde los niveles de educación parvularia y educación básica, hasta llegar a la educación superior por medio de diferentes normativos jurídicos, tales como la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad en el año 2002 y la Política de Educación Inclusiva creada en el año 2010. Es a partir de tales normativos nacionales que la Universidad de El Salvador, UES, crea la Política de Educación Inclusiva para Estudiantes con Discapacidad en el año 2013, promoviendo para el cumplimiento de la misma la creación de la Unidad de Atención al Estudiante con Discapacidad en la Universidad de El Salvador, desde la cual se da un seguimiento académico a los estudiantes que evidencian algún tipo de discapacidad. Bien, aquí finaliza mi ponencia. Agradezco por la atención prestada.